Gracias y bienvenidos a los que hoy nos acompañan en nuestra primer serie de webinars para este 2022. Eh, Esperamos para todos los que nos acompañan, pues que este sea un año muy favorable y muy provechoso en todos los aspectos profesionales, personales, eh, etcétera. Eh, Gracias nuevamente. El tema que tenemos para hoy, pues es uno que consideramos será de mucho interés para todos ustedes. Como ustedes saben, SAP ha estado muy activo en adecuando su oferta de servicios y de producto, y creemos que este webinar en donde vamos a tratar sobre el portafolio de AWS para poder desarrollar análisis de datos, particularmente de la carga de trabajo de SAP, pues esperamos será y consideramos pueda ser de mucho interés para todos los que hoy nos acompañan. Como para quien ya nos ha tenido oportunidad de acompañar en otras instancias, en otros webinars, eh, les vamos a compartir el contenido de este webinar, la grabación de este webinar, eh, a través de sus cuentas de correo, y con ello, bueno, pues lo puedan compartir con sus colegas y bueno, si hay alguien que pueda tener interés en participar en en alguna de las entregas que hacemos el día de este webinar, bueno, pues igual nos puede acompañar más tarde. Eh, Les pedimos que si tienen alguna pregunta o algún comentario, nos lo hagan llegar, por favor, a través de los mecanismos de la herramienta de este webinar. Y por último, para nosotros es muy valioso poder contar con su retroalimentación, por lo que les pedimos al final del webinar nos acompañen a completar una rápida encuesta de salida. Nuestra agenda, perdón, es muy breve. Voy a dar una pequeña introducción acerca de Nuevosperta y lo que nosotros consideramos es una estrategia, o puede darse como una estrategia de migración o de adopción de la nube. Eh, Posteriormente hablaremos un poquito también de nuestra visión del proceso de adopción de cargas de trabajo de SAP en la plataforma de AWS. Y posterior a ello, Hans Hahn, que es uno de los arquitectos especializados en las cargas de trabajo de SAP, quien ya nos ha acompañado en otros webinars, bueno, pues en esta ocasión nos va a hacer el favor de platicar acerca de el portafolio de servicios de Analytics en este caso, para la carga de trabajo de SAP. Y al final, como lo hemos hecho en otros webinars, bueno, pues tendremos nuestra sesión de preguntas y respuestas, a lo cual pues los esperamos nos puedan acompañar y compartirnos sus inquietudes. Les comento rápido acerca de Nuevosperta. Somos una empresa 100% mexicana, fundada hace más de 5 años ya, y que a lo largo de estos años nuestro objetivo pues ha estado centrado en ayudar a nuestros clientes a adoptar la nube de una forma confiable y segura. A lo largo de estos años hemos podido acumular las experiencias suficientes y a través de estas experiencias hemos podido lograr las certificaciones que pueden ver aquí en el slide, y al mismo tiempo pues hacernos acreedores a algunas de las competencias que vienen aquí mostradas. Desde nuestro si quisiéramos resumir cuáles han sido nuestros resultados alrededor del tema específico de migrar cargas de trabajo de SAP, hoy es la carga de trabajo desde el punto de vista de los ingresos que generamos más importante para nosotros. Los proyectos más importantes y los clientes más importantes que atendemos tienen el común denominador de tener cargas de trabajo de SAP, lo cual pues nos ha permitido seguir desarrollando experiencia y conocimiento acerca de cómo manejar de acuerdo a las mejores prácticas de AWS este tipo de cargas de trabajo, y es por eso que decidimos desarrollar este webinar con el propósito de compartir estas experiencias con
nuestros clientes y con empresas que pudieran estar interesadas o que tienen inquietud en cuáles son aquellos aspectos a vigilar o a cuidar de un proceso de migración de SAP y cuáles son esas alternativas. Siempre que nos acercamos a algún cliente o algún nuevo prospecto, como les mencionaba, siendo nuestro foco ayudar a nuestros clientes al proceso de adopción de la nube, siempre buscamos discutir con nuestros clientes acerca de este proceso y de esta trayectoria que seguimos para poder llevar a cabo una migración exitosa. Y en el caso particular de hoy, ¿qué pasa y qué valores o qué características particulares existen cuando esa carga de trabajo o entre las cargas de trabajo que vamos a migrar para un cliente se encuentra la aplicación empresarial de SAP? Nosotros siempre tratamos de comunicarle a los clientes que si bien entendemos y es una regla general en el mercado, que muchas veces lo que determina el que un cliente o una empresa o un grupo de empresas muevan sus cargas de trabajo a la nube, en la mayor parte de los casos pesa mucho la decisión, si no es que en la totalidad pesa mucho la decisión económica o la evaluación económica que se haga de cuánto es que me va a costar llevar mis aplicaciones y mis cargas de trabajo a la nube versus seguirlo haciendo como lo estaba haciendo, ya sea en data centers propios, con equipos propios, o en el data center de un tercero con equipos que a lo mejor no son propios y están arrendados, versus la nube. Nosotros, a lo largo de estos años hemos ido consolidando esta metodología que aquí les presentamos brevemente en un slide, en donde efectivamente hacemos un análisis, definimos en conjunto con el cliente una estrategia y cuáles son aquellos objetivos que buscamos en el proceso de migración, en donde claramente, bueno, pues el poder optimizar los costos y hacer un uso eficiente de los recursos ocupa una de las prioridades más importantes en el proceso de migración. Sin embargo, siempre buscamos hacer notar que los valores más importantes de migrarse a la nube, si bien el beneficio en costos es uno de ellos, existen muchos otros beneficios que se pueden capitalizar una vez que las cargas de trabajo ya se encuentran en la nube. Y entre ellas, nosotros consideramos que para el caso particular de SAP, las más importantes son las siguientes. En primer lugar, el tema de la agilidad, la flexibilidad y la escalabilidad. Y digo, son tres, pero los voy a mencionar como una sola, porque como ustedes saben, y si alguien de los que aquí nos acompaña ha hecho implementaciones de SAP, sabemos de origen que por las reglas y las prácticas de SAP, siempre los requerimientos de infraestructura son muy importantes y normalmente son holgados, buscando con esto prevenir o estar preparados para el crecimiento que se pudiera dar en el negocio. Entonces, una de las ventajas que ofrece la nube, además de los beneficios en costos que ya mencionábamos, otorga la posibilidad de poder incrementar o decrementar las capacidades de los equipos que originalmente se llegaron a configurar para administrar estas cargas de trabajo. Existen muchas posibilidades y muchas variantes y familias de instancias en donde ustedes pueden correr cargas de trabajo de SAP. Muchas de ellas ya están certificadas como las óptimas, como para poder correr cargas de trabajo de SAP. Pero lo que es muy importante es que ante eventos de agregar nueva funcionalidad o de aplicar actualizaciones en ambientes productivos, existe la gran flexibilidad de poder generar imágenes de lo que hoy se encuentra productivo en minutos, para que en lugar de aplicar cambios directamente al productivo o incluso en los ambientes de desarrollo de calidad, para no interrumpir el trabajo que se esté llevando a cabo, ahí se pueden generar imágenes de esos ambientes, aplicar los cambios o las pruebas en ambientes seguramente de menor capacidad, pero que permitan validar la funcionalidad que se quiera probar y actualizar. De igual forma, si en algún momento del año o en alguna situación particular del negocio se requiere
de más capacidad, el cambio o el incremento de capacidades, ya sea en cómputo, memoria o disco, son procesos muy simples, sin riesgo, que permiten de alguna forma transmitir esa agilidad que les estoy comentando hacia situaciones reales del negocio. Entonces, la agilidad, flexibilidad, escalabilidad es la primera. La segunda, el tema de la integración. Todos nosotros sabemos que una aplicación como SAP no está aislada y es necesario integrarla en la mayoría de los casos con otros sistemas dentro de las mismas organizaciones. Puede ser un sistema de recursos humanos, puede ser un proceso de facturación, puede ser mi proceso comercial, puede ser mi proceso de postventa, de atención a clientes. En fin, existe una infinidad de sistemas, aplicaciones o procesos de negocio a los cuales hay que integrar la aplicación de SAP. La plataforma de AWS ofrece múltiples mecanismos y servicios para que estos procesos de integración se puedan hacer igual, de una forma muy rápida, muy eficiente, de bajo costo, sin riesgos de seguridad, que permitan que esos procesos de integración o esos flujos de trabajo que puedan existir en las organizaciones puedan interconectarse y comunicarse con la aplicación de SAP a través de estos servicios que existen disponibles en la plataforma. Entonces, además de la agilidad, flexibilidad, escalabilidad, este tema de integración, un tercer beneficio o potencial de innovación que existe también en la plataforma es el portafolio de analíticos. Existen igual una serie de servicios disponibles en la plataforma que una vez que se acumula a lo largo del tiempo información transaccional o de negocios, es posible hacer esas extracciones directo de las bases de datos de SAP con los mecanismos que el mismo SAP ofrece y poder explotarlos en servicios disponibles en la plataforma de AWS, otra vez de una forma muy rápida, muy segura y muy eficiente en costo, dado que puedes hacer estas pruebas de modelado o de desarrollo de warehouses para que estos puedan ser explotados directamente con las herramientas que provee AWS y luego poder entregar resultados a los tomadores de decisión en el negocio. Por último, voy a mencionar el tema de inteligencia artificial y machine learning. Como algunos de ustedes podrán saber, el portafolio de AWS consta de 200 servicios y los que más últimamente han venido desarrollándose con mayor velocidad son precisamente los relacionados con inteligencia artificial. Esos servicios también están disponibles y un caso de uso muy común que pudiera aprovecharse de tener las cargas de trabajo de SAP es precisamente poder empezar a generar modelos de conocimiento que nos puedan permitir hacer análisis predictivos, de análisis de demanda, de una infinidad de usos que pudiera dársele a este tipo de servicios y a este tipo de herramientas. Entonces, estos 4 aspectos que les menciono que existen dentro del portafolio de AWS, creemos que son, desde el punto de vista del valor que pueden entregar, mucho más importantes que los beneficios de costo, de ahorro, de seguridad que puede proveerles solo el hecho de migrar su carga de trabajo de SAP. De ahí que mucha de la razón de estar dando este webinar proviene de ese hecho. Sin embargo, entendemos las preocupaciones iniciales de los clientes radican en, bueno, ¿cómo me migro? ¿Cuánto me va a costar? ¿Qué va a significar? ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Qué riesgos existen? ¿Cómo puedo asegurar que las cargas de trabajo no se van a ver afectadas, que la información se va a quedar íntegra, etcétera, etcétera? Todas esas preocupaciones es mucho el propósito de lo que queremos cubrir aquí, pero no queríamos dejar de mencionar que además de que sabemos y tenemos la confianza de poder hacerlo en forma segura y confiable, existen muchos valores adicionales disponibles en la plataforma que los podrán explotar una vez que se migre de forma exitosa la carga de trabajo de SAP. Entonces, sin más, los dejo aquí con Hans, que va a continuar con la exposición. Gracias a todos y nos vemos en un ratito más, o platicamos en un ratito más. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias a Nuboexperta por esta oportunidad de venir a
conversar con ustedes un poco acerca de los servicios de datos y analíticos que tiene AWS en el contexto de aplicaciones SAP sobre AWS. Mi nombre es Hans Hahn y yo soy Partner Solutions Architect SAP basado en Ciudad de México. Y pues bueno, antes que nada, el compartir con ustedes una de las portadas de The Economist, de alguna de sus ediciones del 2017, en donde viene esta frase que dice que el recurso más valioso del mundo ya no es el petróleo, sino son los datos. Los datos, ¿no? Son un activo estratégico para todas las organizaciones. Prácticamente son la base detrás de cada negocio y detrás de cada decisión. Y básicamente los analistas, como podemos ver aquí, continúan destacando que pues es un recurso estratégico y crítico para todas las organizaciones. Como ejemplo, nada más, Gartner declaró recientemente que el área de tecnología número 1 en la cual los CIOs están aumentando su inversión es precisamente en el rubro de soluciones de inteligencia empresarial o analítica de datos. El 45% de los CIOs están aumentando la inversión en este rubro. Y básicamente los datos están impulsando nuevos modelos de negocio, ¿no? El mismo informe de Gartner muestra que 63% de los directores ejecutivos dicen que es probable que realicen un cambio en el modelo de los negocios, en los próximos años. Las empresas de hoy están utilizando datos para impulsar decisiones, como cuándo ofrecer nuevos productos, cómo introducir nuevos flujos de ingreso, y dónde automatizar procesos manuales. Algunos de los ejemplos que podemos revisar: Expedia es capaz de procesar terabytes de información relacionados con el costo y disponibilidad de hospedaje, ¿no? Para hacer recomendaciones en tiempo real a sus clientes en su página. Bristol Myers, ¿no? Que utiliza análisis para descubrir, desarrollar y entregar medicamentos innovadores, ¿no? Que ayudan a los pacientes a sobrevivir, básicamente, ¿no? Entonces, los clientes están descubriendo el valor de los datos que ya tienen. Los datos han pasado de ser algo engorroso y costoso de almacenar a algo vital que permite a las organizaciones el mantenerse competitivas, ¿no? Cada vez más clientes están encontrando formas de beneficiarse de los datos que ya tienen. Y pues algunas tendencias nos han llevado hasta este punto. Por ejemplo, ahora los dispositivos, ¿no? Las aplicaciones y sistemas que están conectados generan ahora mucho más datos que todos los anteriores, ¿no? La nube, ¿no? Bajando los costos de almacenamiento ahora permite a los clientes el no tener que decidir con qué datos se quedan y cuáles desechan, sino los clientes se pueden quedar con todos los datos para poder analizarlos en el futuro, ¿no? Y no tienen que deshacerse de nada. Y pues básicamente también con la nube que ofrece cómputo sobre demanda, ¿no? Y en pago por uso, pues básicamente permite a las organizaciones que puedan analizar más fácilmente los datos, ¿no? Para obtener información de ellos. Y esto nada más en el contexto de esta plática. Y pues vamos a hablar un poco acerca del dilema de los silos de datos. Tradicionalmente, en las empresas pues tenemos, ¿no? Sistemas transaccionales, sistemas ERP, CRM, de recursos humanos, ¿no? Y a través de un data warehouse hacemos las extracciones de los datos que provienen de todos estos sistemas para mantenerlo dentro de un data warehouse que pues se ha convertido obviamente en el centro de todo lo que es la inteligencia de negocio. Sin embargo, pues estos data warehouse se convierten en silos de datos, porque lo que hemos visto últimamente, ¿no? Es que, por ejemplo, el área de marketing, ¿no? Ya está trabajando con aplicaciones SaaS, ¿no? Hay datos que provienen de dispositivos, de sensores. Aquí serían las aplicaciones SaaS. Incluso, ¿no? También podemos ver que hay datos que provienen de redes sociales. ¿Y qué es lo que hacemos con ellos? Lo mismo, los extraemos, ¿no? Y los guardamos en un data warehouse que se convierte nuevamente en otro silo de datos para poder hacerles la inteligencia de negocio, ¿no? Para poder procesar
los datos y hacer inteligencia de negocio. Pero ¿qué pasa si yo quisiera tomar información que proviene de un dispositivo que bien podría tener información geográfica, ¿no? Y cruzar esta información con la información de alguna orden de venta que está en un sistema ERP? Lo puedo hacer, claro, pero eso me va a costar mucho trabajo y esfuerzo, porque estos hilos de datos pues tienen una estructura de datos muy rígida. Esa estructura de datos rígida no nos permite el simplemente tomar distintas fuentes de datos y ahora mezclarlas para poder hacer inteligencia sobre ambas. Es aquí donde viene el tema de los lagos de datos o data lakes. ¿Sí? El data lake básicamente ha surgido como un enfoque que nos va a permitir o nos va a facilitar, digamos, el poder tener varias fuentes de datos y tener esos datos en un solo repositorio, ¿no? Entonces, lo que nosotros hemos visto, ¿no? Que muchos de nuestros clientes se benefician de tener todos sus datos en un solo repositorio, o sea, es decir, un lago de datos en AWS. Y una vez que los clientes han trasladado sus datos al lago de datos, han movido o modificado todos los tipos de datos, estructurados, semiestructurados, no estructurados, a un formato de datos basado en estándares abiertos de su elección. Una vez que han configurado la seguridad y el acceso de los usuarios hacia este repositorio, es cuando prácticamente, y lo voy a mencionar de esta forma, desbloquean el siguiente nivel con posibilidades infinitas, ¿no? Para tener la flexibilidad, para que todos sus usuarios accedan a un solo repositorio de datos y solamente accedan a los datos a los cuales deberían de tener acceso, para que tengan incluso la capacidad de utilizar sus aplicaciones analíticas o visuales preferidas, ¿no? El tener la capacidad de ir más allá de la información, ¿no? Desde informes operativos sobre datos históricos hasta poder realizar aprendizaje automático, ¿no? Análisis en tiempo real, ¿no? Para poder hacer predicciones de precisión, ¿no? de resultados futuros. El poder tener un almacén de datos altamente escalable, ¿no? Disponible, seguro, flexible y que pueda manejar conjuntos de datos extremadamente grandes, ¿no? El tema de poder manejar datos estructurados, semiestructurados y no estructurados, utilizando formatos de datos abiertos como Parquet, como Orco, JSON, por ejemplo, ¿no? Y poder etiquetar estos datos y tener un catálogo central con capacidades de búsqueda, pues básicamente eso es lo que les permite a los clientes el tener un lago de datos. Y simplemente con una información rápida, ¿no? Tenemos más de 20,000 lagos de datos ejecutándose sobre AWS. Y esta es una cifra del 2020. Entonces, esta cifra se ha modificado considerablemente, ¿no? Si tomamos en cuenta que ahora estamos en el 2022. Pero, ¿cómo es que funciona este tema del lago de datos? Básicamente, la base para la creación de lagos de datos en AWS es nuestro servicio Amazon S3, que es básicamente nuestro servicio de almacenamiento de objetos, que es altamente disponible y sumamente durable. 11/9 de durabilidad que tiene este servicio. Entonces, básicamente el funcionamiento de un Data Lake lo dividimos en 3 grandes rubros. 1, la ingesta y limpieza de los datos. Su almacenamiento, que es obviamente el servicio S3 donde se van a almacenar los datos. Y después, obviamente, el procesamiento de todos estos datos para aplicarles inteligencia artificial, machine learning, para después, obviamente, poderlos desplegar en alguna herramienta de visualización o de inteligencia de negocio. ¿Sale? Entonces, en la parte de ingesta, ¿no? Tenemos que, para un data lake, las fuentes de datos pueden ser de varios tipos. Pueden provenir de sistemas transaccionales, los datos. Pueden provenir de dispositivos o de sensores. O de otro tipo de fuentes, como por ejemplo, ¿no? Aplicaciones SaaS o lo que serían redes sociales. Obviamente cada una de ellas va a tener una forma distinta de realizar la ingesta, pero básicamente el proceso de ingesta
incluye también un proceso de limpieza en donde vamos a transformar los datos en un formato de datos común, un formato abierto, ¿no? Como por ejemplo que habíamos mencionado, Parquet o JSON, ¿no? Y ahí vamos a dejarlo en el repositorio central que es Amazon S3. En este repositorio en S3, ahí vamos a poder aplicar todo el tema de seguridad, porque obviamente necesitamos asegurarnos de que solamente los usuarios que de verdad tengan que tener acceso a ciertos datos lo tengan, y a los datos que no tengan acceso. Entonces aquí es donde vamos a poder asegurarnos de que los datos están encriptados, de que definamos políticas de acceso y de que además también implementemos auditorías de login con servicios como Identity and Access Management de AWS, y el servicio de administración de llaves es con el cual podemos hacer todo este tema de la seguridad, la encripción y el acceso a estos datos. Como último, ¿no? O como un siguiente paso, sobre los datos que llegan al Data Lake se genera un catálogo de datos. Este catálogo de datos, la intención es que este catálogo se autogenere con base en herramientas que puedan determinar la estructura de los datos. Catálogo de datos se va creando, y este catálogo nos va a permitir después el poder tomar los datos para poder incluso hacer búsquedas SQL estándar sobre los datos que se encuentran en S3 a través de nuestro servicio Amazon Athena. Podríamos también extraer los datos para mandarlos a un servicio de Data Warehouse, y después finalmente el poderlos visualizar en herramientas de Amazon como por ejemplo QuickSight. Obviamente no está limitada la explotación ni la transformación ni el análisis de los datos a servicios de AWS, sino que de aquí pues finalmente vamos a poder llevarlo a otras herramientas de ser necesario. Pero el punto es que tenemos estos 3 pasos básicos para o que forman parte del tener un data lake: ingesta, almacenamiento, procesamiento, que puede involucrar también los servicios de inteligencia artificial o machine learning, y finalmente obvio su visualización en herramientas gráficas, ¿no? Ahora, en el contexto de las aplicaciones SAP, pues lo que hemos visto es que muchas veces escuchamos a nuestros clientes, ¿no? Acerca de lo desafiante que es el poder obtener sus datos del sistema SAP y de otros sistemas. Hemos encontrado, ¿no?, que hay algunos métodos de extracción conocidos que incluyen tanto herramientas y métodos de SAP como de terceros. Generalmente, las herramientas o métodos de extracción que hemos visto pues se pueden clasificar en 3 rubros. En primer lugar está el tema de extractores a nivel base de datos. Esta extracción, como bien lo dice su nombre, se realiza directamente sobre la base de datos SAP. Y pues hay varias soluciones de partners como Attunity, Replicate, HBR, for AWS y otros que pueden capturar los datos crudos tal como se están escribiendo en la base de datos de SAP. Cada uno de estos métodos que hemos visto tiene sus ventajas, desventajas, y además hay que decidir, dependiendo del escenario que tengamos, cuál de estos métodos vamos a utilizar. El siguiente son los extractores a nivel de aplicación. Estos extractores a nivel de aplicación aprovechan todo el tema de las RFCs de SAP, ¿no? Aquí se pueden acceder a los iDocs, a las tablas, function modules y otras fuentes de un sistema ABAP, por ejemplo, ¿no? El mecanismo puede ser push o pull, en donde tenemos al sistema que entrega, ese sería el push, entrega sus datos proactivamente, es decir, el sistema es el que envía los datos a algún lado. O puede ser pull, en donde tenemos un proceso calendarizado en donde la extracción se realiza cada cierto tiempo, jalando los datos, digo, si me permiten utilizar esa palabra, del sistema SAP. ¿Sí? Y básicamente, también, bueno, hay otros mecanismos donde también podemos aprovechar todo el tema de BW OpenHub, ¿no?, para insertar los datos o tomar los datos e insertarlos directamente en S3. Vamos a hablar un poquito más acerca de cada uno de estos métodos.
Finalmente, ¿no? Tenemos el método de orquestación de datos, ¿no? La orquestación de datos es un concepto relativamente nuevo, ¿no? Que describe el conjunto de tecnologías que abstrae el acceso a los datos a través de sistemas de almacenamiento. Virtualiza todos los datos y presenta los datos a través de APIs estandarizadas. El servidor de replicación SLT y el aprovisionamiento de datos operativos o Operational Data Provisioning, ODP, de SAP, suelen actuar como los orquestadores de estos datos, ¿no? Entonces, el marco de SAP ODP se puede integrar con servicios de AWS como AWS Glue, Lambda y Athena para ayudar a los clientes, ¿no? A obtener pues, el mayor provecho de las inversiones, de sus inversiones de SAP. Es decir, utilizamos el mismo sistema SAP para extraer los datos. Entonces, básicamente, el Operational Data Provisioning de SAP nos va a permitir extraer los datos. Y ahorita vamos a ver cuáles serían estas pequeñas diferencias entre cada uno de estos métodos de extracción y cuáles son sus ventajas y desventajas. Entonces vamos a ver primero la extracción a nivel de base de datos. Hay que notar que para utilizar este método necesitamos contar con una licencia Enterprise para la base de datos. Si nosotros solo contamos con la licencia Runtime, entonces vamos a incurrir en un problema de licenciamiento si accedemos directamente a la base de datos. Básicamente, aquí podemos dividirlo en dos, ¿no? Tenemos o existen adaptadores de terceros que podemos utilizar y también podemos utilizar servicios de AWS para hacer esta extracción. En cuestión de los adaptadores de terceros, pues no hay un gran impacto de performance sobre la base de datos, ¿no? Los datos se extraen directamente de los archivos de data de la base de datos. Aquí se soporta la captura del cambio, es decir, esos extractores se dan cuenta de qué fue lo que cambió y pueden enviar solamente lo que cambió. Hay restricciones de licenciamiento, como ya mencionamos, y el único tema con este método es que no mantiene el contexto de aplicación de SAP. Estamos accediendo directamente a las tablas y por lo mismo, después de hacer la extracción, vamos a tener que reconstruir las relaciones, ¿no? Ese es un tema. Es rápido este acceso, sin embargo, perdemos el contexto de aplicación y hay que recrearlo después. Si utilizamos servicios de AWS como Glue o Lambda, básicamente pues no necesitamos otro software adicional, podemos utilizar los drivers de JDBC de las bases de datos, ¿no? O directamente podemos utilizar Node.js o Python, ¿no? Para jalar o obtener los datos de la base de datos. Ahí sí podemos tener un pequeño impacto en performance. Obviamente todo el tema de licenciamiento aplica exactamente igual, ¿no? Tenemos que tener la licencia de base de datos Enterprise para este acceso. Y en este caso, este método a través de Glue y Lambda no soporta el tema de los cambios, ¿no? Es decir, no hace la obtención de datos tomando en cuenta qué fue lo que cambió en la base de datos y sí requiere de un poco más de desarrollo customizado. Extracción a nivel aplicación. En la extracción a nivel aplicación tiene la ventaja de que sí mantiene el contexto de la aplicación. ¿Por qué? Porque finalmente estamos accediendo a las BAPIs, a iDocs, a tablas, ¿no? A vistas o queries, ¿no? del stack de ABAP. Entonces, básicamente, la información que estamos obteniendo del sistema SAP a este nivel mantiene su contexto de aplicación. Hay mucho menos transformaciones y reconstrucción de relaciones. Obviamente, después de obtener los datos, prácticamente no tenemos que reconstruir ninguna relación porque tenemos el contexto de la aplicación a través de este método de extracción. Pero no soporta este tema del cambio, de la administración de los cambios de manera nativa, digámoslo así. Y pues bueno, esto lo podemos hacer a través de Glue o Lambda o utilizar SAP Data Services o incluso adaptadores de terceros. Hay un poco de desarrollo adicional, ¿no? Un esfuerzo de desarrollo adicional que se tendría que realizar si utilizamos AWS Glue o Lambda. Y sí podríamos llegar a tener un impacto en cuestión de licenciamiento porque finalmente al acceder vía iDoc, a nivel aplicativo con los iDocs, BAPIs, tablas, etcétera, pues obviamente necesitamos contar con un usuario, ¿no? Que va a acceder a estos datos.
y no podemos utilizar un usuario genérico. Finalmente, Operational Data Provisioning, ¿no? y la extracción utilizando OData. El Operational Data Provisioning o ODP es básicamente un framework, ¿no? de SAP para la replicación de datos entre sistemas SAP y no SAP. Se pueden utilizar targets no SAP, ¿no? Utilizando un modelo, bueno, tanto SAP como no SAP, utiliza un modelo de proveedor suscriptor. Entonces, básicamente ODP soporta obviamente la extracción completa de los datos y también hace la captura de las modificaciones, o sea, de los cambios, ¿no? Mantiene la lógica de qué cambió y eso es lo que envía a través del uso de lo que le llaman SAP Operational Delta Queues, ¿no? Básicamente, la lógica de negocio para la extracción está implementado, ¿no? en las fuentes de datos SAP, ¿no? Utilizando una transacción que es la RSO2, ¿no? También a través de Core Data Services, vistas, o sea, las CDS, Core Data Services, vistas, los Information Views de HANA o Landscape Replication Server también, SLT, ¿no? Básicamente, el OData también actúa como una fuente OData, ¿no? de servicios OData, ¿no? Y esto, pues, obviamente, lo que permite es habilitar integraciones vía REST, ¿no? con aplicaciones externas. Por eso es que podemos comunicarnos con aplicaciones no SAP también. Y es aquí en donde AWS desarrolla lo que es el servicio de Amazon AppFlow para SAP, que se conecta directamente a los servicios OData que están dentro del framework de ODP para hacer las extracciones de datos de un sistema SAP, ¿no? Básicamente soluciones como Data Services, ¿no? también pueden ser utilizados. AWS Glue y AWS Lambda también pueden ser utilizados directamente a través de servicios OData. ¿Cuál es la ventaja, obviamente, de todo este tema del Operational Data Provisioning? Es uno, que se mantiene el contexto de la aplicación, las relaciones, customizaciones y configuraciones de paquetes se mantienen utilizando este método, y hay obviamente mucho menos transformaciones que hacer una vez que la data está fuera de SAP, y obviamente también soporta el tema de los cambios. Ahí nada más un pequeño asterisco: si utilizamos AWS Glue o Lambda en este método, todavía no estamos soportando, igual que AppFlow, el tema de los cambios de OData. Sin embargo, ahorita vamos a ver un poquito más al respecto. Se soporta obviamente la extracción a través de pequeños bloques o batches, ¿no? Y adicionalmente, pues sí se requeriría un poco más de desarrollo si utilizamos Glue o Lambda. Y pues bueno, lo mismo que en cuestión de la extracción a nivel de aplicación, pues sí podemos incurrir en un tema de licenciamiento, porque necesitamos nuevamente de un usuario nombrado para hacer este tipo de extracciones, ¿no? Pero eso es algo que es normal en el mundo de SAP. Si utilizamos Data Services o Data Intelligence, pues obviamente también vamos a requerir de un licenciamiento adicional. Aquí un ejemplo, ¿no? del servicio de Amazon AppFlow para SAP. Básicamente, lo que hacemos en el servicio de AppFlow es crear, obviamente, los conectores hacia fuentes de datos OData. Y pues, ¿qué es lo que necesitamos en estos conectores? Simplemente la URL del servicio, o más bien del host, el path de la aplicación, obviamente su puerto, en este caso obviamente es SSL, el client number, el idioma, ¿no? Son parámetros muy conocidos cuando se hacen conexiones a un sistema SAP. Adicional, vamos a especificar los métodos de autenticación, ¿no? Basic Auth o Auth2, username and password, y adicional, vamos a poder definir que los datos sean obviamente encriptados, y para eso vamos a utilizar certificados. Paso número 2 es configurar el flujo de los datos. Este flujo obviamente va de una fuente a un destino. En el caso de este ejemplo, pues nuestra fuente es el sistema SAP,
que básicamente es nuestra fuente OData, ¿no? Entonces utilizamos esta fuente para enviarlo hacia un destino, en este caso el servicio Amazon S3. Ahora, este flujo lo podemos configurar para que corra sobre demanda, es decir, cuando yo lo necesite voy a ejecutarlo, o bien lo puedo calendarizar para que se esté ejecutando cada ciertos minutos. Una parte interesante es que yo puedo realizar el mapeo de los campos, ¿no? Por ejemplo, yo podría, en este caso, pues es el ejemplo, ¿no? De obtener los códigos de país y de nombre, ¿no? Obviamente aquí estamos viendo los nombres de los campos SAP conocidos, pero yo podría, en este paso, definir un mapeo en donde, pues, este código de campo termina con otro código de campo, ¿sí? Porque así es como lo necesito en mis datos finales. Y entonces esto le llamamos el mapeo, y adicional también podemos crear filtros. Esta es una parte interesante, eso ya está dentro del servicio de AWS y como pueden ver, pues digamos contiene ya la configuración necesaria y configuración de SAP conocida, ¿no? Cliente, lenguaje, o sea, idioma, etcétera. Aquí nada más el ejemplo, ¿no? Obviamente, si vemos este data source, ¿no? En donde si lo corremos en SAP, pues nos dice que hay 70 registros que fueron seleccionados. Si esto a su vez lo corremos ya después en AppFlow, ¿no? Está configurado como que la salida va a ser de tipo JSON y va a estar en S3. Entonces, si lo ejecutamos, nos muestra, ¿no? Que ya hizo la conexión, obtuvo los datos y en efecto está en formato JSON, ¿no? Aquí pueden ver los campos, nombres de campos conocidos, ¿no? Y obviamente los datos. Entonces, de esta forma nosotros podemos configurar AppFlow para que corra cada ciertos minutos y vaya extrayendo los datos del sistema SAP. Finalmente, nada más comentar que AppFlow para SAP está en un release inicial, es decir, hay algunas cosas que todavía no están completamente soportadas, pero estamos trabajando todo el tiempo para soportar más características. AppFlow por el momento no soporta la parte de extracción ODP basada en OData, ¿no? Es decir, la parte de paginación y demás todavía no está soportada, y tampoco la parte de los Delta Tokens para las obtenciones de datos de manera incremental. Hay que estar muy pendientes para ver las nuevas características de AppFlow, en donde lo más seguro es que próximamente este tipo de cosas ya van a ser soportadas. Algunas recomendaciones, ¿no? Utilizar lo que serían las transferencias incrementales de AppFlow, ¿no? Haciendo obviamente una calendarización de cada 5 minutos utilizando el timestamp, el campo de timestamp de SAP. Obviamente utilizar siempre lo que serían las CDS views. Y obviamente pues todo lo que serían las buenas prácticas de uso de Glue, Lambda, ¿no? Para eso tenemos las guías. Y de ser necesario pues también utilizar SAP Data Services. Finalmente aquí nada más el mostrar cómo se ve ahora sí una conexión, o más bien un proceso end-to-end, ¿no? Donde tenemos al centro, recuerden, ¿no? Si recuerdan la gráfica donde teníamos el Data Lake, en efecto tenemos aquí al centro el servicio de Amazon S3, donde obviamente van a residir nuestros datos que provienen o que pueden provenir ya de aplicaciones SAP utilizando las herramientas que ya mencionamos en este webinar, donde pueden venir los datos también de aplicaciones SaaS, ¿no? AppFlow también ya tiene conectores para lo que sería Salesforce, por ejemplo, para Slack, Infor, ¿no? Y obviamente también el tema de los dispositivos IoT o fuentes de datos transaccionales o bases de datos como las que vemos, ¿no? y conocemos ya en el mundo de TI.
Algunos de los ETLs que podemos utilizar, obviamente, son servicios de AWS como Glue, Lambda, el mismo Kinesis Database Migration Service, pero también extractores ETLs de terceros, donde incluso el mismo SAP está aquí, Data Services, por ejemplo. Toda la parte de Theobald, por ejemplo, que podemos utilizar también MuleSoft, ¿no? Como extractor de SAP para llevar los datos al Data Lake que va a residir en S3, para después poder analizar los datos, ya sea que nos los llevemos nuevamente a un Data Warehouse para hacer ciertos análisis, para utilizar Amazon Athena sobre el catálogo de datos que ya se creó sobre los datos que están en S3, para hacer SQL, ¿no? Athena nos va a servir para hacer SQL directamente sobre los datos que se encuentran almacenados en S3. Podemos crear búsquedas con Elasticsearch. Lo mejor de todo es que podemos utilizar Machine Learning sobre estos datos para, obviamente, encontrar patrones, ¿no? Y para eso tenemos todos los servicios como SageMaker, Amazon Forecast, ¿no? Amazon Textract, Transcribe, Translate, ¿no? Tenemos el ejemplo de un cliente que tenía operaciones en Polonia, pero tenían que analizar los datos en Estados Unidos, utilizando nuevamente Transcribe y después Translate. Bueno, no Transcribe, Textract, después Translate para traducir los reportes que venían en el idioma original al inglés y después poderlos explotar con herramientas de visualización, ¿no? Ya sea con Analytics Cloud, ClickView, perdón, o el mismo Tableau, ya en el idioma inglés, ¿no? Entonces este es simplemente un ejemplo de todo lo que pueden llegar a hacer con los diferentes servicios de AWS. Y ventaja es que pues ahora ya contamos con conectores, un conector de AppFlow que me va a permitir hacer la extracción a nivel de aplicación utilizando el ODP de SAP. Ahora bien, obviamente aquí en AWS decimos que obviamente una sola medida no le queda a todos los escenarios. Por lo tanto, es muy probable que en algún momento haya que tener una combinación de diferentes métodos de extracción. Es decir, quizá tengamos un escenario donde tengamos que combinar extracción a nivel de base de datos, extracción a nivel de aplicación y la parte de Operational Data Provisioning. Y lo mismo, probablemente tengamos también escenarios donde vamos a poder o vamos a requerir usar herramientas de terceros o podemos utilizar herramientas de AWS. Simplemente nada más esta última o de las últimas láminas para mostrar lo que sería el end-to-end de analytics empresariales con datos que provienen de sistemas SAP y no SAP. Una parte importante a mencionar, ya para finalizar, es que todo el tema de la construcción del Data Lake lo podemos automatizar o lo podemos agilizar con el servicio de Lake Formation. AWS Lake Formation me va a permitir crear un lago de datos o por lo menos la base del mismo. Me va a permitir definir fuentes de datos, me va a permitir definir a dónde se van a enviar esos datos, es decir, a qué buckets de S3, qué reglas de seguridad les voy a aplicar de una forma muy rápida y por eso le llamamos AWS Lake Formation. Y pues bueno, finalmente nada más me resta el agradecerles su atención. Quisiera ahorita abrir la oportunidad de que puedan hacer alguna pregunta que pudieran tener. Nuevamente muchísimas gracias por su atención y pues quedó abierto cualquier pregunta que puedan ustedes tener. Gracias, Hans. Bueno, nuevamente les agradecemos a todos los que hoy nos acompañan en esta sesión. La verdad me pareció muy, muy interesante, muy completo el contenido que nos comparte Hans. Tenemos algunas preguntas que nos han hecho llegar. Yo en particular tengo una que quisiera ver si nos puedes ayudar, Hans, a responder. Tenemos se nos presentó un caso de un cliente que nos decía, oye, bueno, pues sí, estoy muy interesado en que nos ayuden a construir un data lake partiendo de las aplicaciones de negocio de la empresa, pero quisiera saber
qué mecanismos existen para poder encriptar la información y que en este caso nosotros, que somos un externo a la empresa, pues si bien vamos a configurar y manipular los datos, pero de qué forma mantenerlos encriptados, por decirlo, para nuestro equipo, pero no necesariamente para quienes consuman los datos. No sé si me explico. Algo así, déjame ver si entiendo la pregunta, es algo así como, o sea, si alguien llegara a tener acceso, ¿no?, al data lake, ¿no? Exacto, exacto. Digo, porque por un lado tienes la encripción, ¿no?, a nivel S3, ¿no? Entonces Exacto, S3 te va a sí. encriptar los objetos, ¿no? Exacto. El que tenga acceso, obviamente, a S3 como tal, pues sí va a tener, ¿cómo se dice? Acceso a los datos, ¿no? A los Imagínate, datos, imagínate la claro. información de recursos humanos que está disponible ahí en el Data Lake, ¿no? Sí. ¿Cómo resolver ese dilema? Sí, ahí sí habría que utilizar una herramienta adicional, ¿no? Porque finalmente a ese 3 tú le puedes poner datos que previamente fueron encriptados, ¿no? Digo, o sea, tú puedes mandar datos encriptados o puedes mandar los datos no encriptados, ¿no? Desde Claro. el punto de vista de que algo le pasara, digamos, al S3, pues los objetos sí están encriptados como tal. La información, ¿no? Así en el escenario que tú planteas, ahí sí habría que revisarlo y ver de qué forma podríamos hacerlo con alguna herramienta adicional. Ahorita no tengo la respuesta de primera mano, ¿no? Ok. Pero es un escenario que deberíamos de revisar con un poco más de cuidado. ¿Te han cuestionado el tema? No, fíjate que esta es la primera vez y la verdad es que sí es un tema interesante. Eh, Claro. Sí, me pareció importante porque también sí. he estado averiguando a ver de qué manera resolver eso. Porque, digo, normalmente lo que ocurre, bueno, pues es que en el mundo antes tradicional, pues eran los mismos empleados de la empresa los que tenían acceso a esta información y los mismos que construían los data warehouse, ¿no? Sí. Pero ahora que hay terceros involucrados y que seguro ha pasado también en el pasado, pero que cuando hay terceros involucrados y dices, oye, quiero que me ayuden a construir esto, quiero que me ayuden a automatizarlo, etcétera, pero ¿cómo aseguro la confidencialidad de mis datos Yo cuando hay creo un que tercero involucrado? sí, fíjate que ahí te digo que sí es un escenario ahora sí que muy particular, aunque podrías decir que eso puede suceder en cualquier lado. Lo que pasa es que ahora sí que el approach, ¿no?, de la encripción de los datos, eso debe estar encriptado per se y eso lo hace el S3 como tal, ¿no? Sí, sí, sí. Eso ya está solucionado. Sin embargo, también todo el tema del gobierno, ¿no?, de quién tiene acceso a qué, eso sí está dado en el Data Lake. Entonces, igual y podríamos, quizá no sé si obviar, ¿no?, pero en algunos escenarios decir, ¿sabes qué? Pues es que está controlado a través de el access management a los datos, Claro, a ¿vale? través del IAM, ¿no? Ajá, así a través del acceso, no necesariamente a través de que veas o puedas ver o no puedas ver el dato. ¿Sí me explico? O sea, Claro, si tú claro. tienes acceso lo vas a poder ver, ¿no? Y quizá habrá algunos escenarios en donde sí tengas que ofuscar, ¿no?, cierta información, como por ejemplo, no sé, información personal, ¿no? Personal identify, ¿cómo se llama? Bueno, información de identificación personal o Claro. registros médicos, por ejemplo, todo el tema de HIPAA, ¿no? Eso Ajá, ya es otro tema, ¿no? Pero claro. quizá la mayoría de los escenarios están cubiertos simplemente con el tema de que estamos Del control de restringiendo el acceso. acceso solo al control, exacto, el control de acceso solo a los usuarios que deben de tener el acceso, ¿no?, a cierta información. Muy bien. Perfecto. Oye, bueno, a ver, tenemos aquí otras preguntas. Nos dicen con respecto, esto es más conceptual, ¿no? Con respecto al data lake, dice, ¿es correcto asumir que viene a sustituir al data warehouse? Mira, fíjate, esa pregunta sí ya me la habían hecho varias veces antes.
Y o sea, no es de que ahora tenemos la tecnología de Data Lake con la cual vamos a sustituir otras como tal, ¿no? O sea, el Data Lake viene a ayudar, ¿no? A hacer un repositorio para poder analizar datos que provienen de distintas fuentes. Una de estas fuentes puede ser un data warehouse. Y los data warehouse son muy buenos haciendo lo que hacen, pero tienen un límite, ¿no? O sea, son rígidos, no los puedes modificar tan fácil. Ahora inténtale meter datos de machine learning, perdón, de IoT, se vuelve todavía más complejo. Entonces, por ejemplo, para procesar datos que vienen de SAP, pues el data warehouse va a seguir existiendo, ¿no? Pero cuando ya quieres utilizar esos datos y cruzarlos con alguna otra cosa, entonces cuando entra el data lake, o sea, no es que el data lake venga a sustituirlo, sino que viene, digamos, viene como solución adicional, sobre todo para juntar datos que vienen de distintas fuentes. Data lake, data warehouse seguirá existiendo. No sé si eso, ¿cómo lo ves, Hugo? Sí, fíjate que nos ha tocado precisamente que se da ese uso indistinto de un término y el otro para referirse o intentar referirse a lo mismo, ¿no? Creo que la distinción, al menos que en el portafolio de servicios de AWS, yo al menos denoto, es que el warehouse tiene una serie de recursos que también están enfocados en que esas búsquedas y esas extracciones sean muy eficientes porque están predefinidas, ¿no? Claro. Y con contexto de negocio. Y con contexto de negocio. Y en el caso particular de un data lake, bueno, pues pones los datos en crudo de la mayor cantidad de fuentes posibles que tengas a un costo muy bajo y con toda la flexibilidad que tú quieras tener. ¿Cuáles serían las desventajas, si les podemos llamar así? Bueno, pues que tú tienes que construir, dependiendo de la consulta o el cruce de datos que quieras hacer, pues cómo quieres ver los datos, ¿no? Y esa flexibilidad es la que distingue de forma más importante un concepto del otro. Sí, de hecho, incluso parte de los datos que tienen en el Data Lake pueden después llevarse otra vez a un Data Warehouse, ¿no? Para hacer más análisis, ¿no? Claro, no, sin duda. Muy bien, a ver, déjame comentarte una más. Bueno, digo, mucho interés en el tema del AppFlow. ¿Cómo se cobra? ¿Cómo es el esquema de pricing? Sí, básicamente el AppFlow te cobra por ejecución de un flujo. Ajá, por número de, bueno, son varios Similar al componentes Glue, ¿no? De costo. Ajá, sí, parecido. Entonces, cada que ejecute uno de estos flujos, como los que vimos aquí, eso es una, ¿cómo se dice? Es una ejecución de flujo. Básicamente el precio de eso es súper, súper bajo, $0.001 por ejecución de flujo. Y luego también está el cargo por procesamiento de los datos, ¿no? Entonces, si los datos, y ahí se distingue, si los datos los tomas con AppFlow y los sacas de AWS, o sea, de un destino que podrías mandarlo incluso on-prem, cosa que no es el caso de Data Lake, ¿no? Pero digamos que está considerado ahí, ese es un poquito más caro el procesamiento por giga que si lo mandaras a S3, por ejemplo, ¿sale? Entonces, claro, se distingue. Entonces, haz de cuenta que por giga procesado $0.02 más o menos. Entonces, la verdad es que estas extracciones pueden ser sumamente baratas. O sea, claro. ¿no? Claro. Muy bien. Pues sí, muy, muy similar al esquema de pricing de algunos otros de los servicios. Oye, en tu experiencia, ¿cuál es el mecanismo más socorrido para hacer la extracción de SAP? Extracción de datos de SAP. La verdad es que todo depende del escenario. O sea, de estos tres métodos que tenemos, lo de base de datos a nivel de aplicación y la del Operational Data Provisioning, dependiendo del caso, va a ser el método que utilices. Y muy probablemente incluso hasta de repente tuvieras que combinar casos. Por ejemplo, una empresa, ¿no? Que no tuviera la licencia Enterprise de base de datos, pues, ¿sabes qué? De plano, ni te metas ahí porque al mes siguiente te va a llegar una factura,
de SAP, ¿no? Claro. Entonces, en ese caso, por ejemplo, pues ahí no conviene el de base de datos. Habrá otros clientes que sí tienen este acceso y el acceso a base de datos es mucho más rápido. Desventaja, pierdes el contexto de negocio y tienes que armar Claro. las relaciones de nuevo. Entonces, no es que haya uno que digas, mira, este es el ideal, todo depende de las condiciones que trae el cliente con SAP y además del escenario. Claro. Sí, lo hemos visto. Y bueno, la preocupación de muchos clientes es también pues el tema del licenciamiento, ¿no? Y que según vimos en todos los casos, bueno, pues en todos los casos hay un tema de licenciamiento que hay que enfrentar para hacer la extracción de SAP, ¿no? Incluso con las mismas herramientas de SAP, ¿no? Sí, porque necesitas un usuario. Y también ahí SAP es muy estricto en el sentido de que no puedes simplemente generar un usuario, ¿cómo lo puedo decir? En un escenario en donde, por ejemplo, quisieras incluso compartir los datos, no necesariamente Data Lake, pero quisieras compartirlo hacia una aplicación móvil hecha en AWS, no puedes agarrar y simplemente decir, mira, este es mi usuario de conexión. Y entonces tú tienes usuarios, no sé, como 100 usuarios en las handhelds, por ejemplo, ¿no? Y resulta que la conexión hacia SAP se está haciendo por un solo usuario. Eso Claro. tampoco se debe, ¿no? Sí, debieran ser Pero digo, nombrados, dices tampoco tú. es exactamente, tienen que ser nombrados. Pero al final, digo, no sé, o sea, de eso a tener que pagar licenciamiento cuando no lo pagabas de la base de datos Enterprise, pues igual y es mejor irse por ahí, ¿no? Claro. Oye, una última pregunta, y esto viene a colación por la nueva estrategia de SAP Rise. Eh, ¿Existirá alguna limitación para los clientes que decidan optar o que hagan su implementación en SAP Rise? Eh, ¿Alguna restricción para usar estas herramientas de AWS? Esa es una muy buena pregunta. De hecho, tenía yo un escenario, pero no con sacar datos hacia Data Lake, sino de envío de emails. Ok, Pero es distinto. Ahí la intención era usar el servicio Simple Email Service. claro, Entonces, saliendo de la cuenta de Rise hacia el servicio, pero eso estaba identificado por un usuario, password ¿cómo se llama esto? Y certificados, hacia el ajá, servicio CES de la cuenta de AWS del cliente. Ajá. claro, Entonces, está interesante. No debería de haber una restricción de ese estilo, pero ahí, la verdad, hay que revisar con SAP, porque SAP, pues, no sé si incluso a través del contrato que tiene de RISE tenga alguna restricción por ahí. Lo que sí sabemos, ¿no? En el pasado, es que SAP tiene restricciones muy fuertes, ¿no? En cuanto a cómo te conectas claro, en los sistemas ya sea HEC anteriormente, bueno, HEC era todavía más. claro, claro. Y ahora Rise, a eso todavía está como que por verse, ¿no? Está por descubrirse, dices tú. Descubrirse, exactamente. Ahora, supongo, muchos de estos servicios se pueden usar de una consola del cliente al ámbito donde se encuentra operando su SAP en un esquema de RISE. Y más bien al revés, ¿no? O sea, es de la cuenta Rise, ¿no? Ajá, Y digo, preferir, si está en AWS mejor, ¿no? claro. Porque finalmente ahí las conexiones, tú puedes interconectar las cuentas utilizando Transit Gateway. Eso sí está dado, eso sí se Sí, puede, sí, eso ¿no? sí lo hemos visto. Eso sí lo hemos visto. Entonces, tú podrías colgar un endpoint, ¿no? Que incluso se fuera directo a S3 y a través del Transit Gateway hacer esa conexión, ¿no? Claro. Pero el tema es que, en teoría, Cuando no bueno, que está, esa. cuando no está en AWS, dices tú. Sí, cuando no está en AWS está todavía. Bueno, finalmente es una cuestión de conectarlo, ¿no? Claro. Pero el punto es que SAP te permita, por ejemplo, extracción a nivel de base de datos, yo dudo mucho que lo vaya a En permitir. un esquema de RISE, ¿no? Eso quedaría Exacto. descartado casi. Sí, yo creo que sí, sí, totalmente. Y de ahí para arriba sería el nivel de aplicación y el Operational Data Provision. Pero como te digo, eso creo que todavía lo vamos a Work in descubrir. progress. Correcto. Muy bien, pues ojalá bueno, no ojalá, digo, buscaremos la forma de en los casos de uso del siguiente webinar poder presentar estos casos. Entonces, bueno, pues solo para cerrar, mil gracias nuevamente, Hans, por la exposición.
Y bueno, pues no queremos dejar de invitar a nuestros clientes que hoy nos acompañan a tener una sesión 1 a 1 para aquel que quiera resolver dudas más concretas de sus ambientes. Incluso, bueno, pues la posibilidad de hacer pruebas de conceptos está como siempre en la mesa, ¿no? Aquí aparecen nuestras cuentas de contacto, nuestra información de contacto. Por favor, si tienen alguna duda o quisieran ahondar en algún tema en particular, nos encantaría poder atenderlos. Y bueno, pues una promoción como parte de nuestros programas de promoción, la posibilidad de hacer estos Assessment Well Architect con el incentivo de poder acceder a créditos para su consola. Si buscan o si necesitan más información, poder acceder a nuestras páginas. Tenemos además estos otros mecanismos. Estamos librando un nuevo podcast con contenidos que creemos van a ser de mucho interés. Para aquellos que quieran ver los demás contenidos que hemos generado a lo largo de los últimos 18 meses, aquí están nuestra información de nuestro sitio. Y bueno, para los nuevos webinars, también lo podrán encontrar ahí. Estas son las próximas fechas. Vamos a hacer casos de uso de lo que vieron ahora en este contenido que nos hizo favor Hans de presentar. El próximo 10 de marzo y el 31 haremos una demo en vivo, con todos los riesgos que eso implica, pero bueno, nos encantaría poder recibirlos y atenderlos en estos 2 webinars próximos. Pues nada, mil gracias y bueno, estamos al pendiente de todos sus mensajes y comunicación. Nos vemos pronto.